Las Fuerzas Armadas de Ucrania se preparan para lanzar lo que Volodymyr Zelensky denomina la gran ofensiva. Desde las fronteras de Rumania, donde las columnas de vehículos blindados avanzan con un propósito incierto, hasta las montañas de Cárpatos, se gestan oscuros movimientos en un tablero bélico que podría arrastrar a Europa hacia una crisis aún más profunda. Las últimas noticias provenientes de fuentes militares apuntan a que Kiev está alineando todas sus fuerzas disponibles para recuperar la región de Belgorod, un punto estratégico para Rusia, pero también crucial para las aspiraciones de Occidente. La meta es destruir a Rusia antes de la toma de posesión de Donald Trump. ¿Cómo se prepara el Kremlin para esta nueva batalla? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Lucidez terminal. Prepara ofensiva letal. En la frontera entre Rumania y Ucrania, el aire se tensa con una amenaza inminente, pero no con la intensidad de la confrontación directa, sino con la pesadilla del desgaste y el sacrificio calculado. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, impulsadas por la presión de Volodymyr Zelensky y las promesas de victoria de Occidente, están alistando una nueva ofensiva que, según ellos, tendrá proporciones decisivas. La coordinación con la OTAN es clara y la fecha se acerca. Ucrania está decidida a lanzar un ataque que marcará el curso de su guerra y quizás de su historia. En los pasillos de los despachos de Kiev y Washington, las decisiones se toman con frialdad. No se trata de salvar a Ucrania, sino de infligir el máximo daño posible a Rusia antes de que las oportunidades se desvanezcan con el cambio de liderazgo en Estados Unidos. Por ello, a pesar de la falta de personal militar en sectores clave como Donetsk, donde el ejército ruso avanza con rapidez, el foco de Kiev está puesto en un ataque. Zelensky, lejos de mostrar interés en preservar la integridad territorial de su nación, se lanza con un plan suicida de alta escalada, buscando infligir el máximo daño a Rusia sin medir las consecuencias. Cada paso hacia adelante parece una condena, pero para el presidente ucraniano, el objetivo es claro: llevar la guerra a una fase nueva, una fase en la que, al menos por un tiempo, Ucrania se convierta en una amenaza mucho mayor de lo que ha sido hasta ahora. Entre tanto, para la OTAN, esta nueva ofensiva tiene un objetivo doble. Por un lado, intentar nuevamente alterar el equilibrio en la región y, por otro, enviar un mensaje claro a Moscú sobre el compromiso de Occidente con Ucrania. Las maniobras en Rumania, cerca de la frontera con Chernivtsi, no dejan lugar a dudas sobre estas intenciones. A principios de noviembre de este año, un tren con 20 vehículos blindados de combate de infantería Bradley, fabricados en Estados Unidos, cruzaron la región de Suceava, dejando claro que la ayuda de Occidente continúa sin cesar. Este flujo de material militar no solo refuerza las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino que también establece el escenario para una nueva escalada, cuyo epicentro se encuentra en la región de Belgorod. De acuerdo con fuentes ucranianas, las tropas de Kiev están concentrando sus esfuerzos en una nueva ofensiva en dirección a esta ciudad tomada por los rusos, un enclave de importancia estratégica que podría servir para dos cosas: tanto para presionar a Rusia en las negociaciones, como para dar una cobertura propagandística que ayude a seguir consolidando la causa ucraniana ante la opinión pública internacional. Sin embargo, pese a las intenciones de Occidente, las circunstancias no son favorables para Kiev. Aunque las brigadas ucranianas se están reestructurando, muchas de ellas carecen de equipos modernos y de la experiencia de combate necesaria para hacer frente a las fuerzas rusas que se encuentran fuertemente atrincheradas en la región. Las brigadas 155, 156, 157 y 159, recientemente reorganizadas, enfrentan desafíos monumentales. La escasez de equipos, las bajas continuas y la constante presión de la artillería rusa. Pero la mayor amenaza no viene solo del terreno de batalla. Las decisiones políticas de Zelensky y la constante presión de Occidente están llevando a las Fuerzas Armadas de Ucrania a un punto de inflexión.
Las brigadas que se han formado en 2023 y 2024 sin el equipo adecuado están siendo impulsadas a luchar, aunque la moral de sus soldados se encuentra en su punto más bajo. La desesperación es palpable entre las filas y las unidades que alguna vez fueron consideradas élite ahora se enfrentan a una realidad sombría. En gran parte de las brigadas ucranianas, la escasez de personal y el desgaste físico y mental de los combatientes se está convirtiendo en un factor determinante. La falta de experiencia en combate, la ausencia de los soldados más capacitados que ya han sido derrotados o muertos y la constante rotación de nuevas unidades sin entrenamiento adecuado son solo algunos de los problemas que complican aún más la situación. Las brigadas de infantería mecanizadas, como la 158 de Chernigov, que en un principio se había reorganizado con la esperanza de convertirse en la punta de lanza de una nueva ofensiva, ahora se ven empujadas a un campo de batalla incierto. Los informes indican que estas unidades también carecen de los vehículos adecuados y enfrentan dificultades logísticas severas. La reorganización de las brigadas, aunque ambiciosa, no está produciendo los resultados esperados. La promesa de un ejército bien armado y entrenado parece alejarse con cada día que pasa, y mientras tanto, el ejército ruso sigue consolidando posiciones más fuertes, con una mejor preparación táctica y un mayor número de efectivos en la zona. Por otro lado, las regiones de Belgorod, Kursk y Briansk, que el experto militar Sergei Prostakov señala como de gran valor para Occidente, se perfilan como un objetivo prioritario. Aunque las intenciones de Kiev y sus aliados de infligir presiones en estas áreas continúan, la resistencia rusa es cada vez más feroz. Según Prostakov, la importancia estratégica de estas regiones no se limita solo a su valor militar, sino también a su potencial como herramientas de presión. Moscú sabe que cualquier ataque a estas áreas afectaría su infraestructura y sus fuerzas y sería utilizado para alimentar una narrativa de resistencia ucraniana. Así, a medida que el conflicto se adentra en su fase más crítica, la pregunta sobre el futuro de Ucrania es cada vez más amarga. A pesar de las esperanzas que algunos aún alimentan, los informes desde el frente sugieren que más allá de las grandes ofensivas planificadas, Ucrania podría estar tomando las últimas bocanadas de aire. Las fuerzas rusas mejor entrenadas y más experimentadas se preparan para asestar el golpe definitivo, mientras Kiev sigue empujando a sus tropas hacia una guerra sin cuartel, guiado por la obsesión de destruir a su vecino a toda costa. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo
y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.